Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. En el episodio de esta semana vamos a recordar al gran Matías Sammer con Javi Roldán y os vamos a contar todas las claves de la última cita de la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League. Arretra Pirlo, anche lui la rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. Hoy os invitamos en Play Fútbol a viajar 25 años atrás en el tiempo. Para muchos de mi generación, los que nacimos a principios de los 80, la Eurocopa del 96 tuvo un poder de atracción especial. En mi caso, tanto el Mundial de 1994 en Estados Unidos como la Euro del 96 en Inglaterra fueron los dos torneos que viví seguramente de forma más intensa. Porque sí, los viví con aquella ilusión y pasión con los que solo los niños viven el fútbol, pero también empezaba a entender lo que veían en la tele. De esa Eurocopa del 96 me quedé con aquellos penaltis en Wembley que dejaron fuera, eliminada la selección española de Javier Clemente ante la anfitriona Inglaterra. Me quedé con aquella fantástica generación checa, con las vaselinas preciosas, golazos que marcaron Poborski y Šuker, con una generación portuguesa con Figo y Rui Costa a la cabeza que empezaba a apuntar bastante alto, con la cantidad de goles de Shearer, máximo goleador del torneo, un golazo de falta, recuerdo, de Hristo Stoichkov también. Qué decir de ese gol que le marca Gascoigne a Escocia, el sombrerito con la izquierda, luego la pega con la derecha, todos lo recordamos. Y evidentemente me quedé también con el que fue elegido MVP del torneo, con Matías Sammer. A mí en aquella época me llamaban la atención jugones como Weah, como Del Piero, grandes goleadores como Šuker o Shearer, cracks como Figo, Djorkaeff, Raúl, Batistuta, Mijatovic. No me llamaban la atención los defensas, pero el gran torneo que se marcó ese líbero pelirrojo, que de repente y por sorpresa subía, con esa gran zancada que tenía, desordenando a las defensas rivales, el premio que le dieron, que le otorgaron, despertaron mi curiosidad. Sammer tenía una conducción muy potente y una lectura del juego formidable. Además marcó 2 goles en ese torneo, en esa Eurocopa. Fue el primer zaguero que realmente atrajo mi atención. Tiene un palmarés interesante y representa esos curiosos casos de jugadores que arrancan jugando arriba, era delantero en sus inicios en el fútbol profesional y fue poco a poco descendiendo peldaños en el campo, pasó primero al centro del campo, así le fichó el Inter y acabó sus días futbolísticos ya jugando como hombre libre. La de líbero era ya en los 90 una especie en extinción, pero uno de sus últimos exponentes dejó el pabellón realmente muy alto. Esta semana en Play Fútbol, Matías Sammer, el último gran líbero. Como hemos dicho, vamos a arrancar con el Genios Olvidados, con la figura de Matías Sammer, el último gran líbero. Vamos a hablar de la carrera de un jugón, de un futbolista que fue Balón de Oro, pero es que además ganó muchísimos títulos. Si miras el palmarés, es un futbolista pues bueno, con muchísimos títulos, insisto, ya desde el principio en la Alemania Oriental, en la RDA, ganando títulos con el Dinamo de Dresden, pero es que tiene Bundesligas ganadas con el Stuttgart primero y luego con el Borussia Dortmund. También, insisto, a nivel internacional con la selección de Alemania fue campeona, en este caso en el 96. Bueno, muchísimo que contar de la carrera de Matías Sammer, así que no perdemos más tiempo. Saludo ya a mi compañero, mi amigo Javi Roldán. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Bruno, muy buenas, un placer nuevamente. Igualmente, Javi, un futbolista que es verdad que tiene muchísimos títulos, también a nivel individual, porque ya no solo el Balón de Oro, sino que año a año, prácticamente en Alemania, incluso mejor jugador de Alemania a principios de los 90, lo ganó en varias ocasiones. El palmarés es el de un auténtico jugadorazo, ¿eh? Sí, parece que era un jugador que llegaba a los equipos exceptuando al Inter y se hacía equipo, ¿no? Valga la redundancia, era un jugador totalmente de club, ¿no? Pese a que el fútbol alemán tradicionalmente ha sido un fútbol muy de marcación individual y contragolpe, ¿no? Pero Matthias Sammer, siempre allí donde iba, pues terminaba, ¿no?, encontrando un acomodo, casi siempre de titular, bien en el centro del campo o bien más tarde en la defensa, ¿no?, como ahora analizaremos, y sin duda un ganador, como él mismo se dijo, ¿no?, un carácter muy fuerte, no muy competitivo, no, pese a su hieratismo en el gesto, porque era una persona que quizá con la cara no se le veía, no, esa furia como si lo podría demostrar Matthaus, por ejemplo, pero era un líder, un ganador nato y un futbolista de equipo excelente. Había ganado 2 veces la Oberliga con el Dinamo de Dresden, 89 y 1990, también la Copa de 1990, insisto, 2 Bundesligas con el Borussia Dortmund, campeón de la Champions, campeón y finalista de la Eurocopa con la selección de Alemania. Bueno, una carrera marcada evidentemente porque él nació en la parte del este de Alemania y jugó con el Dinamo de Dresden. De hecho, empezó a jugar en la posición de delantero y con su padre como entrenador, Javi. Sí, su padre Klaus Sammer, que también había sido futbolista en el Dresden, ¿no? Él fue el que lo promociona, pero sin duda Sammer tenía pues ya virtudes claras, ¿no? Tenía una calma en el campo con 21 años, o así, bueno, 19, 20, 21 años, los primeros años, los partidos que hay del Dresden, que gracias a Dios hay en el internet, se le ve ya con la calma que siempre demostraría, ¿no? Y con ese buen toque de balón, con ese buen juicio, ¿no? Saber dónde colocarse, saber cuándo entrar, cuándo acudir al espacio. Así que en Alemania, pues como tú bien dices, en la Alemania del Este, ¿no?, la República Democrática de Alemania, las, digamos, previsiones de futuro de los futbolistas, pues eran lo que eran, ¿no?, con el comunismo. Entonces había ahí unos problemas interiores porque evidentemente no podían, ¿no?, llegar a las aspiraciones, sobre todo económicas, del capitalismo, de los equipos de la Bundesliga, y esa frustración, ¿no?, que también a Samir y a muchos futbolistas llevaba quizá a la mala vida, ¿no?, como él mismo dijo, ¿no?, del alcohol o del desánimo, ¿no?, pero demostró ser un jugador excelente, ¿no?, y en el Dinamo de Dresden de finales de los 80 se hizo ya líder, ¿no?, tanto de ese Dinamo como de la selección, la última selección de la República Democrática de Alemania, que casi accede al Mundial de Italia 90, perdió en el último partido 3-0 contra Austria, ¿no?, a finales del año 89, una semana después, en noviembre, de la caída del muro, en hat-trick de Polster, por cierto. Ahí estaba Sammer, ¿no?, y él lo cuenta muy bien en alguna entrevista, que estaba desolado y que fue ahí cuando ya le vinieron, porque había caído el muro, le vinieron a buscar los ojeadores o los seguidores, ¿no?, de la Bundesliga, a él y a sus mejores compañeros. Sí, sí. Hay que decir que yo he visto varios partidos del Dinamo Dresden en competición europea contra el Bayer Leverkusen. También hay en Futbalia una eliminatoria contra la Roma de Bruno Conti y compañía. Rudi Völler también jugaba en aquel equipo. Y estamos hablando de un equipo muy coral. Él empieza en ese equipo con su padre como delantero, pero insisto, yo creo que se ve, a ver, no lo hacía mal como delantero y de hecho he estado leyendo sus datos, sus números no son malos ni mucho menos, pero al mismo tiempo es verdad que, por ejemplo, en esa eliminatoria contra la Roma, que es un par de años después, si no me equivoco, como mínimo la temporada siguiente, ya baja unos metros, le vemos jugando en el centro del campo y se ve claramente que sus virtudes pasaban por ahí, porque era un jugador, por ir ya hablando de sus virtudes futbolísticas, con una zancada, con una capacidad para ganar metros en carrera en aquel fútbol tan dinámico de los años 80, de la segunda parte de los años 80, que creo que él necesitaba campo por delante y se demostró que era un futbolista para ver el fútbol de cara y no tener que recibir de espaldas, ¿eh? Sí, sin duda. Él de delantero lo hacía bien por varias cosas. Primero porque leía muy bien los espacios, porque era muy inteligente, y también porque tenía buen tiro. Muchos de sus goles, si lo vemos, por ejemplo, en la Eurocopa 96,
son en llegada y automáticamente derechazo, bien ajustado, bien golpeado, ¿no? Con el empeine, pero no era un delantero al uso. Entonces, realmente sus cualidades se fue viendo que eran de centrocampista o, a la postre, de defensa con el fútbol de cara, como tú dices, porque él, podemos compararlo a un compañero suyo de allí de Alemania, ¿no? De la Alemania ya unificada, por ejemplo, a Effenberg, ¿no? Un jugador que tenía muy buen toque y cuando robaba podía salir en cabalgada, como tú dices, que esa es una característica muy propia, ¿no? De los equipos alemanes de la marcación combinada. Muchos futbolistas han hecho eso, entre otros Lothar Matthaus, ¿no? Stilike, por ejemplo, también es otro jugador que empezó de centrocampista ofensivo y terminó de líbero como Sammer. Ese tipo de jugador que tenía pues esa virtud de controlar, ¿no? Los espacios, leer muy bien, inteligentemente el posicionamiento, pero sobre todo tenía esa arrancada, esa potencia, esa llegada, ¿no? de segunda línea, pero sobre todo con balón controlado, robo, contragolpe. Sí. A mí hay cositas de Matthias Sammer que me recuerdan a Frenkie de Jong. No quiero elevar demasiado la comparativa porque a de Jong le queda mucho para llegar al nivel de Sammer, creo yo, o le queda un trecho como mínimo, pero es verdad que tienen cositas que me recuerda al futbolista neerlandés porque leía muy bien el juego y yo creo que eso hizo o ayudó también a que vieran rápido que tenía que pasar al centro del campo y luego más tarde a la defensa. Y luego jugando como defensa es verdad que ni mucho menos era, a pesar de que iba muy bien al tackle, que leía muy bien ese tipo de acciones, que iba al suelo limpio pero fuerte, no se puede decir ni mucho menos que al pasar a la defensa, incluso en sus años como centrocampista, fuera un jugador súper agresivo. Lo que hacía era leer muy bien las jugadas, e insisto, ya en los años en los que pasó a ser líbero, pues eso, estar permanentemente leyendo por dónde iban a ir las acciones y él actuar como red, como último jugador, como salvación en caso de que fuera necesario y sus compañeros fueran sobrepasados, pero esa aceleración que tenía en los primeros metros y esa lectura hicieron o acabaron acompañándole a la posición de líbero. Sí, de hecho yo diría, como tú bien citas, que es un jugador más técnico que físico. O sea, iba al corte porque era muy contundente y leía muy bien los líberos. En el fútbol de la época, los líberos eran los jugadores muchos equipos, no en todos, pero los jugadores más inteligentes, porque eran los correctores. Los marcadores eran, digamos, los más brutos, los que iban uno contra uno, por ejemplo, Kohler en Alemania, y los líberos tenían que estar siempre a la expectativa para ese cruce, como tú dices, bien leído y contundente. Pero él era un jugador más bien técnico. Siempre, cuando robaba balón, la primera opción era buscar un pase corto, cosa que ya en la época, no era como ahora, pero sí. Luego automáticamente leía y salía en conducción como De Jong, como tú bien dices, y era ese tipo de volante, ¿no? Un volante ofensivo, de transitar, de tocar y luego apoyar hasta llegar al campo rival, ¿no? Estamos hablando de un futbolista que fue absolutamente clave en esa Eurocopa de 1996 en la que Alemania acaba siendo campeón. Muchos estábamos enamorados de alguna otra selección, por ejemplo de la propia República Checa que jugó un campeonato formidable, pero también es cierto que Sammer jugó un campeonato de grandísimo nivel. Una Eurocopa que será recordada por aquel primer gol de oro que decidió un torneo, en este caso el que marcó Bierhoff en la final, pero insisto, en el torneo nos dejó, por ejemplo, el gol que le marca Sammer a la selección de Croacia, un gran torneo, insisto, una gran competición la disputada por el entonces líbero del Borussia Dortmund. Sí, que le sirvió para conseguir el Balón de Oro, ¿no? Sammer había jugado como primer competición oficial con la Alemania unificada, la Eurocopa 92, relevando en la posición de pivote o del líbero adelantado, que se llamaba antes, líbero por delante de la defensa, que eso lo usaba mucho Alemania, ¿no? Pero en realidad, si lo trasladamos a hoy, es un pivote. Ahí, porque Matthaus estaba lesionado, en la Eurocopa 92 la jugó Sammer, y luego en la 96 que Matthaus tampoco acudió porque tuvo problemas con Bertie Vogts, con el seleccionador, y él hizo ya las funciones de líbero defensivo, pero era un líbero defensivo que en función de ataque pasaba al centro del campo para también distribuir desde ahí. O sea, un jugador excelente que, como tú dices, fue fundamental. Ese año fue el de Balón de Oro, ¿no? Como había sido, sí, tal cual. Como había sido Matthaus en el 90, año de Mundial, o Beckenbauer, que son los dos futbolistas que acabaron siendo Balón de Oro siendo defensas, ¿no? Cannavaro posteriormente, pero antes que él solo Matthaus y Beckenbauer en los 70, y relevó muy bien a Sammer, ¿no? En las funciones tanto de líbero adelantado como de líbero retrasado, ¿no? Y en aquella Eurocopa 96 le sirvió, pues, como has dicho, para ganar en la Eurocopa en una selección alemana que quizás no era brillante, pero como todas las Alemanias era muy efectiva con esta marcación combinada, esa potencia,
y quedó por delante de Ronaldo y de Shearer, los dos fichajes más caros de ese verano, ¿no? Por el Barça y por el Newcastle. Cerraremos la charla sobre Summer hablando de la Champions que gana en el 97, pero también hay que irse a algún punto negro que alguno hubo en su carrera. Él pasa por el Stuttgart con bastante éxito, nada más fichar prácticamente gana la Bundesliga, y apuesta por él el Inter, un Inter que había tenido pues historia de jugadores alemanes a finales de los 80, pues con los típicos Mataus, Rummenigge y compañía, y a principios de los 90 firman a Matthias Sammer. No se puede decir que jugara mal, ni mucho menos, le firman en el 92, después de que él fuera finalista con Alemania en la Eurocopa de aquel año, de aquella temporada en la que pierden contra Dinamarca. Insisto que no le va del todo mal, pero deciden traspasarle, y la verdad es que fue un éxito irse al Borussia Dortmund, pero si nos centramos en aquella época, aquella única temporada en el Inter, no le salieron las cosas a Sammer. Sí, ese Inter, como tú dices, el Inter de los alemanes, justo esa temporada, que lo entrena Bagnoli, la temporada 92-93, Sammer llega para, digamos, relevar a Mataus, porque ahí estaban los tres alemanes, Mataus, Bremen y Klinsmann, salen los tres y llegan como extranjeros, pues entre ellos Sammer o Pantev, que tampoco triunfó. Solamente dura medio año. Yo leí, no sé si es fidedigna la fuente, pero leí que él no se terminaba de adaptar, pese a que, como tú dices, era un fútbol muy adecuado a sus características el italiano, ¿no? También de marcación combinada, y él jugó bien las veces, pero no se terminó de adaptar. Entonces vino el Dortmund y puso el dinero sobre la mesa y se lo llevó aquel Dortmund que sería de Otmar Hitzfeld en la temporada 92-93, que es la que ficha él en invierno. Sería finalista de la Copa de la UEFA contra la Juve, la perdió, pero Sammer no pudo jugar porque no podía ser inscrito, ¿no? Pero ya empezó ahí su estar, ¿no? Su estancia en un equipo exitoso, que el Borussia Dortmund, que a la postre sería, como bien has dicho tú antes, campeón de Europa. Hablamos de un equipo que le gana esa final a la Juventus en el 97, con aquel gol. Uno de los goles que más me han marcado en mi adolescencia fue ese que le marca Enrique, un jugador que yo hasta ese día no conocía, a Angelo Peruzzi. Sale demasiado Peruzzi, está bastante adelantado, y acaba marcando Ricken cuando el partido parecía que estaba abocado a un empate de la Juve. Había marcado Del Piero el que era el 2-1 tras un doblete de Riedel, pues marcó Ricken el que era el de la sentencia. Borussia Dortmund 3, Juventus 1, en un equipo en el que, insisto, el sweeper, el líbero era Matthias Sammer, pero un equipo que tenía a un veteranísimo pero siempre acertado Jürgen Kohler, jugadores como Reuter, como Paul Lambert, el escocés, Paulo Sousa, que venía de ser campeón precisamente con la Juventus, y bueno, arriba evidentemente pues Andreas Möller, Riedel, Chapuisat, un auténtico equipazo dirigido por Otmar Hitzfeld y que pasó a la historia. Sí, es curiosa la relación que tuvieron Borussia de Dortmund y Juventus a principios durante la década de los 90, porque de esos jugadores que tú has citado, tanto Julio César no sé si lo has citado, pero Julio César era un marcador contundente brasileño de la época, sí. Tanto Julio César como Kohler, que sí lo has citado, como Reuter, habían pasado por la Juve a inicio de los 90 y luego llegaron al Dortmund, igual que Andy Möller, ¿no? Así que hubo un trasvase ahí de jugadores de primerísimo nivel, sí, como tú bien has dicho, y Sammer, que este año ya el 96-97 no fue su mejor temporada porque ya estaba ya sufrió las lesiones, ¿no? Que luego le llevarían a la postre a reiteradas operaciones y retiro, pero sí estuvo en la final ya como líbero defensivo, como tú bien dices, ¿no? Ahí organizando desde atrás con la jerarquía que le caracterizaba, que era un equipo que jugaba algo distinto a la selección alemana, porque aquí jugaba líbero defensivo y delante dos volantes, que son Lambert y Paulo Sousa. No había un líbero defensivo por delante de la zaga, sino que era una pareja, digamos, de pivotes, y entonces Sammer sí jugaba de líbero defensivo, que sacaba el balón, ¿no? Con muchísima maestría, y fue este año ya muy lesionado, ¿no? Pero sin duda pudo estar en la final y estuvo. Y es curioso porque es lo que dices, ¿no? Ya no había sido su mejor año, pero jugó, era titular indiscutible, vaya en aquel equipo, y es lo que dices, por lesiones y demás, tan solo 2 años después de ganar el Balón de Oro, él lo gana en el 96, pues en el 98 acaba retirándose por esos problemas continuos que tenía, Javi. Sí, Bertie Vogts, el seleccionador, según leí, que no se retirase, que aguantase, porque como le confiaba mucho en él. La selección alemana es una de las que más, si no la que más, la más longeva en la marcación combinada, ¿no? La zona fue muy tarde, y jugadores como Sammer, ya ves, con 29, 28, 29 años, eran fundamentales, ¿no? Ataus, hasta el Mundial 2002 llegó la selección alemana,
jugando en marcación combinada, pero ya fue operado 5 veces de la rodilla derecha, se le infectó. De hecho, estuve leyendo artículos y en el año 2000 pedía una pensión, ¿no?, por la retirada a causa de esas infecciones, de esas lesiones de rodilla, ¿no?, que no sé si finalmente la conseguiría, pero tuvo que retirarse prematuramente, ¿no?, sin duda, 2 años después de ser lo que era. Y además era un futbolista que podía aguantar más, porque a mí se me asemeja este tipo de líberos con inteligencia, se me asemeja a, por ejemplo, a Ronald Koeman o algún jugador así, que no hace falta, ¿no?, que tenga un físico tampoco privilegiado, porque los marcadores centrales eran los que se iban a encargar, ¿no?, de la pareja de delanteros de rival, y él podía desde la inteligencia, pero no tuvo fortuna, no cabe duda. Un futbolista que pasó por el Dinamo de Dresden, por el Stuttgart, por el Inter y por el Borussia Dortmund, 4 clubes en su carrera profesional. Representó a la Alemania del Este, a la República Democrática de Alemania y también a la Alemania ya unificada. Fue uno de los futbolistas que representó a la Alemania comunista primero y luego a la Alemania unificada una vez había caído el muro de Berlín. Pues una gozada, como siempre, charlar de fútbol contigo, Javi, hoy recordando al gran Matthias Sammer. Un abrazo y hasta la próxima, Javi. Un abrazo, Bruno. Vamos ya con lo que tenemos esta semana, que es la 6ª jornada de la fase de grupos de la Champions, que, a diferencia de lo que ha ocurrido otras temporadas, para el Madrid es poco decisiva, le vale con un empate ante el Inter para ser primero, aunque luego hablaremos de ese partido porque yo creo que tiene miga, pero es absolutamente decisiva para el resto, para el Atlético, para el Barça, para el Villarreal y para el Sevilla. Es verdad, tenemos 5 candidatos o 5 participantes este año en la Champions, pero 4 lo están pasando mal hasta el final para intentar clasificarse. Vamos a repasarlo todo, analizar la previa para que no se os escape ningún detalle, de la mano de José David López, que ya me escucha. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno. Buena semana de Champions nos espera. Calculadora en mano, eso sí, pero nos espera una buena semana. Sí, ahora vamos a explicar punto por punto, grupo por grupo, qué es lo que tiene que pasar para que se clasifiquen los equipos españoles, analizar cómo llegan los rivales y demás. Pero te lanzo la primera. ¿Tú esperabas que algunos, sobre todo en algún caso de los equipos españoles, sufrieran tanto hasta la última jornada y dependiendo además de una victoria en la última jornada? No, de eso no. Es una realidad que no. Creo que nos ha sorprendido un poco a todos. Es verdad que sabemos el crecimiento que están teniendo algunos otros países, que ya venimos avisando muchas veces que seguramente el tercer nivel que consideramos de fútbol europeo y el segundo, digamos, ahora está muy igualado, no hay tanta diferencia, pero lo que no imaginábamos era que la diferencia entre el segundo nivel y el primero, en el que algunos españoles podían estar, por ejemplo Atlético de Madrid, Barcelona, incluso Sevilla, por el criterio que han tenido competitivo en los últimos tiempos, no nos hacían imaginar ni de lejos que iban a tener tantos problemas. Es cierto que, por ejemplo, casi todos partían con un cierto favoritismo respecto a tercer y cuarto puesto que nunca deberían llegar a ocupar, o parecía una sensación bastante gris que eso pudiera llegar a suceder, pero ahora mismo es una realidad y ya no hay que mirar atrás, simplemente saber que todo se juega en esta semana y que en honor de fútbol español está en juego, por más allá de nivel individual de algunos clubes de los que están en problemas, es que el fútbol español tiene un problema grande, como varios de estos se queden fuera. Para empezar, hay que decir que de los que podemos considerar más o menos grandes, solo se la juegan 2 y los 2 son españoles, son Atlético de Madrid y Barça. Como primer titular no está mal, que los 2 grandes, los 2 equipos que casi todo el mundo que podía dar por clasificados viendo los grupos para octavos de final, que se la juegan y están con la soga al cuello, en los 2 casos son Atlético de Madrid y Barça. Pero si te parece, David, vamos grupo por grupo. Sí. El grupo A lo vamos a solventar rápido porque ya es primero de grupo matemáticamente el Manchester City y es segundo de grupo matemáticamente el Paris Saint-Germain. Pasan los 2 que se esperaban, no sé si con tanta claridad podíamos esperar que lo fuera el City, pero así es como se ha dado, y se van a jugar en la última jornada quién va a la Europa League, el Leipzig y el Brujas. El Leipzig se enfrenta al City, el Brujas se mide al Paris Saint-Germain, en este caso en París. Y llegamos ya al grupo B, que es el grupo del Atlético de Madrid. David, tiene un partido de todo o nada, el Atlético contra el Oporto, que veníamos avisando tanto tú como yo, me parece que lo comentamos el día que se produjo el sorteo de esta
esta fase de grupos, que el Oporto es un equipo que ante rivales importantes se sabe cerrar, sabes ser canchero, por decirlo claramente, y es verdad que, mira, está con 5 puntos, pero ahora mismo es segundo. A ver, es verdad, lo más normal es que necesite una victoria el Oporto para pasar, pero la situación de grupo es complicadísima para un Atlético de Madrid que es colista, que necesita, para empezar, ganar al Porto. Si no gana el Milan, le valdría, evidentemente, esa victoria, pero en el caso que el Milan le gane al Liverpool, David, el Atlético necesita ganar por 2 goles más de lo que lo haga el conjunto de Pioli, el conjunto en rosonero. Es un poco lío, creo que lo he explicado, que el titular es bastante fácil para que la gente lo entienda, pero no es, y vamos ya con el análisis, ni mucho menos a nivel de resultados fácil lo que necesita el Atleti, ¿eh? No, de luego que no. Primero porque tienes que ganar al líder y a un líder que es cierto que no se va a jugar nada, pero que sigue siendo un equipo, evidentemente, desde este punto de vista del Oporto, me refiero a un equipo que ha venido dando pasos adelante y que quizá nadie pensaba que iba a estar aquí. La diferencia respecto al líder, que es lo que quería decir, ha sido demasiado grande para todos, para Milan, para Porto, para Atlético de Madrid, todo se ha quedado muy, muy complejo, y creo que el hecho de ver un todo o nada nos puede hacer pensar que el Atlético va a saber moverse bien en este tipo de situaciones, pero es que el Atlético en Champions este año no está reconocible. Verdaderamente no ha llegado al nivel de competitividad, no ha encontrado en ningún momento cierta estabilidad en lo que considerábamos que eran sus mejores cualidades. Siempre en Europa cambiaba el chip y además lo cambiaba para convertirse en una máquina, sobre todo trituradora, casi en partidos donde no quería que pasara nada, pues no pasaba nada, era así. Era un equipo muy, muy sobrio, muy sólido, y no lo reconocemos. Y ese es el gran problema que creo que tiene para ir a Porto y para intentar ganar el partido, porque no es tan reconocible. En una situación normal yo creo que no estaríamos ninguno demasiado nervioso por el Atlético de Madrid, porque sabríamos que es mejor que el Porto realmente, pero la situación precisamente del Porto, que le valga el empate, que sea un equipo que puede sestear con otros resultados y que además verdaderamente para ellos sí que representa un premio grande, Bruno, porque igual que la gente de Atlético de Madrid no pensaba verse en esa tesitura, seguramente la gente de Porto tampoco se podía ver como que iba a colocarse segundo de grupo y ser capaz de clasificarse en un grupo tan complicado. Pues a mí me parece que por ahí lo tiene más complejo, pero creo que perderle digamos la fe al equipo de Simeone, yo me esperaría bastante hasta el final del partido, porque creo que va a ser un partido muy duro y de verdad pienso en pierna dura, y creo que por ahí el Atlético de Madrid está más que capacitado todavía para levantarlo. El hecho de que el Liverpool no se juegue nada en el duelo ante el Milan le quita un poco de opción a que el milagro también allí en San Siro le pueda ayudar de alguna manera, pero bueno, yo creo que el Liverpool, por la grandeza que tiene, tampoco se va a dejar llevar. Hará algunos cambios, pero el Milan tampoco está como para demasiadas florituras. Así que, Bruno, todavía tengo alguna fe en el Atlético de Madrid. Sí, yo alguna también, pero no me parece fácil ni mucho menos. En el Oporto nos ha gustado futbolistas como Luis Díaz, por ejemplo, que bueno, a mí me parece claramente el crack del Oporto actual, el colombiano que está jugando a un nivel impresionante. En el grupo C está todo hecho también. El Ajax es primero de grupo sí o sí. El Sporting Club de Portugal es segundo de grupo porque le tiene el particular ganado al Borussia Dortmund, y el Borussia Dortmund va a irse a la UEFA Europa League. El Besiktas ya no tiene ninguna opción de hacer nada. En el grupo del Real Madrid solo hay una cosa en juego. El Sheriff ya sabe que va a ser equipo de UEFA Europa League y se van a jugar la primera plaza en ese partidazo en el Bernabéu, el Real Madrid y el Inter. Que hay que decir, David, que me parece que llegan a este partido ambos en su momento más dulce. A ver, viendo la fiabilidad del Real Madrid, a mí me parece favorito, te diría que incluso claro, el Real Madrid. Pero veo bien al Inter con alternativas arriba, tanto Dzeko como Lautaro como el Tucu Correa están jugando a buen nivel. Igual este año un poquito menos brillante Nicolo Varela, por buscarle algún pero a la configuración del equipo que está llevando a cabo Simone Inzaghi. Pero el Inter como conjunto me parece que está en un gran momento, ¿eh? Sí, desde luego. Va en dinámica además creciendo claramente. Lleva una línea de partidos en los que además le está encontrando con bastante facilidad el gol, y era algo que seguramente era el gran debe, digamos, de la gran interrogante que se había creado después de la marcha de Lukaku, era cómo se iba a solventar ya no solo todo lo que generaba Lukaku en ataque, sino sobre todo
de manera, en esa efectividad que tenía, quién iba a ocuparse de solventar los 25 o 30 goles asegurados que tenías con Lukaku desde que fichó por el Inter. Bueno, pues Checo se está encargando de eso, creo que le funciona muy bien cuando juega Correa porque le produce un poco más de espacio, no se pisa tanto como Lautaro, y me parece que son dos delanteros diferentes, pero Lautaro es un jugador que quiere llegar a un margen mayor, tener un espectro mayor, un radar mayor de actividad, y creo que por ahí se pisa algo más con Seco. En lo de Varela estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que en el mecanismo de un Inter en el que casi todo está funcionando bien, justamente por esperar más a lo mejor de Varela, es el que más nos está chocando, que no acaba de funcionar como siempre, pero fíjate que está metiendo a Çalhanoğlu, que yo sinceramente tampoco le tenía mucha fe, porque en Milan sí que me lo podía llegar a creer, pero en este Inter tan competitivo, pues me alegro que se haya puesto las pilas y que esté enchufado. El otro día gol y además también una asistencia, y sobre todo me quedo, Bruno, con los exteriores, porque Dumfries sabemos que a mí por lo menos me ha dejado siempre muchísimas dudas en aspectos defensivos, sabemos todo lo que tiene, pero cuando se suelta este equipo por las bandas, lo de Perisic está siendo un espectáculo partido a partido. Me parece un jugador, lo he comentado siempre, un jugador infravaloradísimo porque genera un volumen de llegadas tremendo cada partido, y por ahí, si encima eres capaz de multiplicar el rédito, de clonarlo por banda derecha, y Dumfries poco a poco lo está haciendo, me parece que todo está funcionando muy bien. Fíjate que incluso con algunos problemas que ha tenido en defensa, mete de repente a Ambrosio en un partido bueno como el otro día en Roma y más o menos lo soluciona. A mí lo que me parece es que quizá no tiene demasiado fondo de armario, esto quizá en un partido como el del Real Madrid no se va a notar tanto, pero a largo plazo el Inter es la duda que me deja, porque yo me iba al banquillo cuando veo los cambios, pues entra Di Marco, entra Vidal, entra Alexis Sánchez, bueno, pueden aportar, pero no me parece que tengan el mismo nivel que los que se van del terreno del juego. Así que ahí es donde yo creo que el Inter anda un poco peor, quizá no se note tanto en el partido del Real Madrid, pero pese a todo es un gran momento para los dos, así que vamos a tener un partidazo. También le doy favoritismo evidentemente al Madrid porque además juegan casa. En el grupo E, el Bayern de Múnich ya es seguro que pasa como primero, y la situación del resto del grupo es la siguiente. Dinamo de Kiev ya no tiene ninguna posibilidad de ir ni siquiera a la UEFA Europa League, el Barça es segundo con 7 puntos y el Benfica es tercero con 5. Lo que pasa es que en el caso de que el Barça empate, si el Benfica gana, se clasifica el conjunto luso, y si pierde, evidentemente también. Es decir, lo que venía a explicar es que el empate a puntos en este caso favorece al Benfica porque tiene el gol average particular ganado el conjunto lisboeta. Y se juega un Bayern-Barça en Múnich, y es verdad que sin público, y un Benfica-Dinamo de Kiev. A pesar de que el Dinamo de Kiev no se juega nada más que, me parece que son, no sé si son 2 o 3 millones que te dan por victoria en la Champions, se juega solo eso, pero me parece más factible hoy en día que el Dinamo de Kiev pueda sacar un puntito, pueda rascar de alguna manera un empate, que el Barça consiga ganarle al Bayern de Múnich. Lo hablaba con Axel en los descansos de carrusel ayer domingo, y Axel no está del todo de acuerdo. Cree que el Barça tiene opciones de ganarle al Bayern. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo ahora mismo me parece que lo normal es que el miércoles por la noche estemos contando que el Benfica está clasificado para la Champions y que el Barça se va a la Europa League. No me gustaría que fuera así, evidentemente, pero sí, yo también lo veo más cercana a esa opción. Evidentemente, porcentaje no tan amplio quizá, pero sí que veo que el contexto es bastante desolador para el Barça. Primero porque cuando intentas mirar a lo de fuera, a ver si te pueden echar una mano, pues la mano se la tiene que echar un Dinamo de Kiev que solo ha marcado un gol en 5 partidos en esta Champions, que ha sido tremendamente indulgente, que no ha sido nunca competitivo, y que ni siquiera en su estadio con frío y demás ha podido conseguir algún resultado positivo. Así que yendo fuera en un partido que no se juega absolutamente nada, a mí se me antoja complicadísimo pensar que le va a hacer siquiera cosquillas al Benfica, cuando el Benfica sabe que ganando ese partido tiene muchas opciones de seguir vivo en una Champions en la que seguramente, le preguntas incluso a Jorge Jesús si ni él seguramente pensaba que iba a tener esta opción tan clara de poder jugar la siguiente fase, porque además el Benfica, y esto hay que aclararlo, hace mucho tiempo, Benfica, Porto, demás, que les cuesta mucho llegar a esta tesitura ya, a estas zonas de la Champions, con lo cual para ellos es un premio tremendo. Y mirando exclusivamente al Bayern, pues creo que lo mejor que le pasa al Barça en este sentido es que el Bayern ahora mismo es un poco una caja de bombas en todo lo que tiene que ver con lo que no es deportivo.
el hecho de lo que se ha generado con Kimmich, con otros jugadores, por el tema de la no vacunación, ha generado un pequeño conflicto que para la grandeza que tiene el Bayern, pues conflicto pequeño sería en otro equipo, pero en el Bayern, con lo grande que es, con todo lo que representa en Alemania, ser diana de dardos que llegan de todos lados por no haber tratado bien el caso de Kimmich, que además es un líder absolutamente nacional y que de repente está perdiendo toda su imagen en una semana, pues evidentemente todo esto está generando problemas. El otro día, ante el Dortmund, de alguna manera lo que demostró es que pese a tener todos esos problemas sabe competir bien. Yo creo que tiene que solventar primero esa interrogante que hay en torno a lo que ha sucedido ahí dentro del equipo, pero también solventar que Kimmich no estaba en el terreno de juego, y tampoco es fácil solventarlo, porque jugando Tolisso en esa zona evidentemente se juega a otra cosa. El otro día a mí me gustaría más ver, por ejemplo, a Musiala, aunque me gusta verle un poquito más adelantado, pero yo preferiría por ahí a Musiala. Lo digo porque creo que va a hacer rotaciones, casi seguro. El hecho de jugar en casa le ayuda un poco al Bayern a no tener que distraerse, lo cual es una preocupación más para el Barça, pero desde luego que si uno ve cómo llega el Bayern, solo por la dinámica de juego que tiene, por los resultados que tiene y porque evidentemente son jugadorazos todos que van a querer dejar al Barça fuera, esto es así, aunque pueda sonar muy raro, pero es así, los jugadores llegados a ese contexto, si pueden dejar a uno de los grandes fuera, lo van a hacer, y el Barça ahora mismo con que le empujes un poquito se va a quedar fuera, con lo cual lo veo difícil, pero al mismo tiempo, Bruno, es el Barça, supongo que el do de pecho le tiene que dar aquí porque no hay más margen de maniobra, y es la noche clave. Qué mejor manera de reivindicarte, de demostrar que la nueva identidad de Xavi y demás, pues va por buen puerto, o debería llevarte por buen puerto, que dar un baldazo, un pelotazo y un impacto sobre la mesa ganando al todopoderoso Bayern. Bueno, sería estupendo que sucediera para el fútbol español, además sería un mensaje muy bueno de, mira, oye, no estamos todavía muertos, aunque seas Bayern, pues te puedo todavía hacer daño. Hay que decir que no está Ansu Fati preparado para ese partido, no van a arriesgar con el goleador del Barça, y en el caso del Bayern son todo incógnitas todavía. Dijo Nagelsmann que a ver si llegaba Kimmich al partido, que a lo largo de la semana próxima, en referencia a esta que acabamos de empezar, pues iba a estar ya recuperado, así que pendiente sobre todo de si está Joshua Kimmich, que a mí me parece absolutamente clave a nivel de juego. Fíjate, claro, David, a mí me parece, viendo el partido contra el Dortmund, ya que estamos y fue uno de los partidazos que hemos tenido este fin de semana, me da la sensación que el Bayern puede seguir siendo un equipo devastador sin Kimmich a nivel ofensivo, pero que Joshua es el que marca los tempos, es el que hace... el que consigue que se juegue el tipo de partido que más le conviene al Bayern en todo momento. Si al Bayern le conviene jugar un poquito más lento, él es también capaz de no ser tan vertical y rebajar un poco el ritmo del partido, sabe dónde situarse cuando quiere embotellar al equipo rival y estar muy pendiente del robo en la frontal del área contraria. En ese sentido me parece un jugador absolutamente fundamental, y por ahí el juego del Bayern creo que queda un poco o bastante descabezado sin uno de los mejores centrocampistas que hay en el mundo, pero claro, es que a no ser que quiera hacer un equipo B Nagelsmann, que yo creo que Lewandowski, por ejemplo, va a querer jugar para seguir engordando sus cifras goleadoras, jugadores los has citado tú, de los que quieren jugar siempre este tipo de partidos tipo Müller, yo creo que como mucho era una mezcla de titulares y suplentes, vaya. Sí, estoy de acuerdo, me parecería muy raro que cambiara demasiado, a ver, meter a algún jugador pues, que quizá no tiene tantos minutos, pero es que en el fondo tampoco tiene muchísimo más, el resto... Verdaderamente el Bayern tiene 2 o 3 cambios más o menos habituales, el resto son canteranos, son jugadores que no cuentan prácticamente nunca, y además tiene el hecho de 4 o 5 bajas ahora también, que evidentemente eso también le va a motivar a no poder hacer tantos cambios como quisiera. Lo de Kimmich es brutal, es que verdaderamente, como diría Iturralde, Bruno, es gestionador de partidos, sí. Sabe en todo momento lo que hay que hacer, y cuando hay que acelerar, acelera, y cuando hay que meterle la pausa al congelador lo hace. Es la interpretación del juego hecha futbolista. Ya lo decía Guardiola en su día con Lam. Kimmich ha seguido gran parte del recetario de juego, de esa interpretación de juego que le hace Lam. Además se parece a él en muchísimas cosas, básicamente en todo ejemplar. Ahora quizá ha quedado un poco en duda esto de ejemplar, pero de luego es un jugador que se hace notar muchísimo, porque en un equipo tan alocado como es el Bayern, en el que ahora mismo siempre te ha importado, en los últimos 2 o 3 años le ha importado más marcar muchísimos más goles más allá de lo que te puedan hacer atrás, alguien tiene que poner ahí un poco de cabeza, y si tiene que ser Goretzka o Tolisso el que lo haga,
pues se antoja muy complejo que vaya a ser así. Entonces se te va a partir mucho el equipo. Yo creo que por hecho el otro día el Dortmund, que está para mí bastante lejos ahora mismo del nivel del Bayern, aún así le hizo partido precisamente por esa falta de gestión en momentos concretos, de poder congelar o de poder acelerar para dar el zapatazo definitivo, pero esto habla de pequeños detalles que si no juega Kimmich, pues bueno, me parece que va a ser un Bayern un poquito más vulnerable dentro de la dificultad que tiene evidentemente ganar y encima en Múnich. Luego acabaremos el grupo G con Axel Torres. En el grupo H, que es el último, está ya todo prácticamente hecho, me parece, sí. Es Chelsea, sí. Bueno, todo no, queda ver quién es primero y segundo, básicamente. Sí. Chelsea y Juve tienen ambos 12 puntos. Si el Chelsea consigue el mismo resultado que la Juve, será primero de ese grupo H, pero ambos clasificados, tanto Chelsea como Juve. Y vamos a cerrar, David, con el grupo de tu Manchester United y el Villarreal. Bueno, tu Villarreal también, porque estuviste comentando toda la Europa League el año pasado también en Carrusel. Ahora mismo Manchester United 10 puntos, el Villarreal es segundo con 7, luego están Atalanta con 6 y Young Boys con 4. La jugada es que el Manchester United ya pase lo que pase es primero del grupo, porque le tiene el particular ganado al Villarreal. Y el Villarreal juega contra Atalanta. Prácticamente podemos decir que es una final, ese Atalanta-Villarreal, y que claro, que es que tiene toda la pinta, David, que por más que se empeñe Emery en querer controlar, los partidos contra Atalanta acaban siendo una película de vaqueros. Hay tiros hacia todos lados y a ver cómo sales parado, porque con esa presión, esa intensidad que le meten siempre los del norte de Italia, controlar a Atalanta va a ser una tarea complicada, seguro, ¿eh? Pretender controlar justo el día que ellos van a querer más descontrol encima, porque se lo juegan todos. O sea, verdaderamente es un ejercicio tremendo de consistencia la que tiene que tener el Villarreal, y no anda precisamente en esa tesitura ahora mismo el Villarreal. Está en un paso malo, está en un momento en el que creo que está dudando Emery casi de todo ya. No acaba de tener tampoco al que seguramente a inicio de temporada hizo que las dudas no se notaran tanto, como era Danjuma marcando un montón de goles, pues viene con ciertas molestias físicas en los últimos partidos, se está quedando, además de que había bajado ya claramente su nivel. Le está costando también encontrar soluciones precisamente para cuando no tiene el gol de Danjuma. Me parece que los fichajes de arriba, el tema de titular y día no ha acabado de ser del todo efectivo. Alcácer ha sido un sí, no muchísimo tiempo. Al final son otro tipo de jugadores los que están llegando, tiene que ofrecer más Trigueros, que lo está haciendo muy bien, uno de los jugadores de la temporada, también Moy, pero es una plantilla tremenda, pero que tampoco se le ha puesto a prueba en un todo o nada, Bruno. Es decir, el único todo o nada que ha tenido definitivo el Villarreal fue las finales que ha jugado. Una la ganó de aquella manera, sufriendo muchísimo precisamente ante el Manchester United, y la otra también la perdió de aquella manera también, sufriendo, incluso mereciendo algo más, incluso con el Chelsea en la Supercopa. El resto, pues no le hemos visto todavía al Villarreal en tesituras claves de este tipo en Champions hace mucho tiempo, así que si quieres dar el salto, siempre lo decimos, va a haber un día en el que tienes que dar un salto competitivo, que mejor que hacerlo ante el Atalanta, que está en la misma tesitura que tú, que es tan loco como tú como proyecto, porque desde muy pequeñito está creciendo mucho gracias a una serie de valores que más o menos comparten los dos, pero es verdad que el Atalanta es el equipo más loco, y intentar de alguna manera adormecer a un equipo que es espídico desde ese punto de vista, a mí se me antoja súper complicado. Yo creo que va a ser verdaderamente una final, pero desde un punto de vista de test individual para los jugadores del Villarreal, para saber hasta qué punto son capaces de gestionar sus emociones y de qué manera son capaces de meterle en el congelador, porque no hay que olvidarse que un empate le vale al Villarreal. Lo que pasa que, claro, imagínate, un empate le vale al Villarreal, es que esto significa que el equipo más loco de todos se va a volver absolutamente loco hasta el final, Bruno, porque no es que el Atalanta lo vaya a ir atacando poco a poco, es que si en el minuto, imagínate, en el minuto 60 todavía no está decidido nada y Atalanta necesita seguir ganándote, o sea, te puedes esperar cualquier cosa de Gasperini, te puedes esperar que de repente jueguen con 5 delanteros o que cualquier cosa. Entonces, bueno, vértigo puro, nos vamos a divertir seguro. Para mí es el partido de la semana, sinceramente lo digo, me parece el más brutal de todos, porque son dos equipos que están creciendo más o menos a la par y que tienen muchísimas cosas positivas que dar, así que en un partido que se juegan todo, desde luego que es imperdible. La pregunta es cómo se sale a empatar contra Atalanta, que claro. Realmente no sé si se puede. Yo, mira, el fútbol... Es muy buena esa pregunta, claro, porque sí. no es solo calmar lo incalmable, sino
sino cómo vas a empatar con el equipo que nunca empata porque no quiere empatar. Y cómo no vas a descontrolar el partido cuando ves que es un conjunto que deja muchos espacios, que te permite correr también. A mí, bueno, es un equipo que me encanta, creo que Gasperini ha hecho un trabajo brutal. Además creo que Zapata está viviendo un proceso de mejoría, de progresión también muy bestia, que condiciona muchísimo a las defensas rivales, ya no solo con la cantidad de goles y asistencias, sino cómo condiciona todo el juego de su equipo y de la manera de defender de los rivales también, como estira siempre la línea defensiva del rival. Malinowski tiene un rifle ahí en esa pierna izquierda. Bueno, es un equipo súper interesante, evidentemente Atalanta, y coincido con David que va a ser un auténtico partidazo ese Atalanta-Villarreal que vamos a vivir en Carrusel. Decías, David. Y un último detalle, Bruno, además, es cierto que en Champions, pues el otro día en Berna se dejó gran parte de la clasificación, porque si hubiese ganado ese partido, hubiese llegado al contexto del último partido prácticamente, pues le hubiese valido un empate, le hubiese valido un partido donde podía haber gestionado de otra manera, pero es que viene de ganar en el campo de la Juve y viene de ganar en el campo del Nápoles. Sí. Es que de manera consecutiva. Son resultados que te demuestran que además el Atalanta viene ya sabiendo tener esa entereza suficiente como para ser capaz de ganar en los mejores estadios de Italia. Hay equipos que lo están haciendo muy bien y que tienen mucha más supremacía sobre ellos, de hecho que siempre le han ninguneado de alguna manera a Atalanta, y eso te da un caché, te da una seguridad que yo creo que ahora mismo es una muy mala noticia para Villarreal, Bruno, porque insisto otra vez, el Villarreal está justo en la tesitura al revés. Se está haciendo más preguntas ahora de las que se hacía algunos meses atrás, y eso, cuando te tienes que jugar a todo o nada, pues no suele ser buen negocio, pero ojalá y le vaya genial, porque es una semana clave para Fuera España, es lo primero que he dicho, y con esto acabo, Bruno, porque sí, me parece que es la semana, más allá de que evidentemente cada equipo, la gente que sea el Villarreal va a mirar allá, la gente que sea el Barça va a mirar a Múnich, del Madrid tal, cada uno con su propia pelea, pero en el fondo todos tenemos una pelea esta semana, porque el español puede quedar muy, muy tocado. Imagínate que solamente pasa el Real Madrid, que se puede dar. Es que esto sería un drama verdaderamente, que ya no va solo en que no tengamos equipos más adelante, es que el coeficiente de UEFA nos empieza a bajar, es que esto al final acaba condicionando a la Liga, pues es un problemón grande, así que ojalá y pasen todos, pero si no, que pase el mayor número, porque si no es un problema global. El miércoles, a eso de las 11 de la noche, sabremos si el fútbol español se sigue haciendo todavía más preguntas de las que se hace hoy día, o si ha obtenido al menos algunas certezas más, sea tanto en positivo como en negativo, que también es posible, la doble vertiente. Lo contamos, por cierto, en un Play Fútbol especial, evidentemente, como hacemos cada jornada de Champions. El jueves estaremos con vosotros con el podcast especial de la Champions. Gracias, David, un abrazo. Un abrazo, Bruno, chao. Y cerramos con Axel Torres, con ese grupo del Sevilla, el rival del Sevilla que es el Salzburgo. Antes los números, el Lille es primero del grupo con 8 puntos, segundo Salzburgo con 7, tercero Sevilla con 6 y cuarto Wolfsburgo con 5. El Sevilla juega en Austria, en el campo del Salzburgo. Si el Sevilla gana está clasificado, sí o sí, porque va a pasar al Salzburgo. Entonces, en caso de ganar estará clasificado y se clasificaría como primero en el caso de que el Lille pierda contra el Wolfsburgo, algo que parece ahora mismo poco probable, pero en ese caso sería primero de grupo el Sevilla. Pero nos fijamos en el rival del conjunto de Nervión, en el Salzburgo, porque me parece que va a estar Axel Torres, como hemos dicho, precisamente en Austria. Antes de viajar hacia el país del centro de Europa, nos ha querido dejar este mensaje con lo que él destaca más, lo que tiene ganas de ver Axel en este Salzburgo. Así es, Bruno, voy a estar en Salzburgo para ese partido decisivo del Sevilla. Ya les vi en el Sánchez-Pizjuán en vivo, realmente me impresionó Adeyemi, sabía que venía con mucho cartel, que es un jugador de virtudes muy evidentes, pero en vivo me causó una gran sensación. La movilidad, la toma de decisiones, sobre todo la chispa para desbordar y para ser una amenaza constante al espacio. Y para este partido de esta semana, voy con mucha expectativa. Es verdad que no habrá público y que eso le puede facilitar al Sevilla el partido. Tengo ganas de ver a Okafor, que no está siendo titular en Champions. De hecho, el equipo está jugando normalmente con el esloveno Šeško y con Adeyemi arriba y con Aronson en la media punta. No utiliza jugadores puramente de banda, que es una posición en la que podría entrar Okafor,
pero tengo ganas de ver a Okafor porque me entusiasmó en el Italia-Suiza, lo recordarás, partido decisivo en la clasificación para el Mundial, en el último parón, en la penúltima jornada se jugó antes de que Italia fuera a Irlanda del Norte y empatara allí. Y el trabajo que hizo Okafor, jugando de referencia, un día en el que Suiza no tenía a Seferovic, no tenía tampoco a Embolo, es decir, le faltaban seguramente sus dos hombres más importantes en ataque, y Okafor tuvo una autosuficiencia para descolgar balones, para jugar con los compañeros, para esperarlos, para con mucha movilidad amenazar permanentemente la defensa. Jugó un gran partido ese día. Y es cierto que si analizas los números te das cuenta de que no es un jugador muy goleador. Adeyemi, por ejemplo, tiene bastantes mejores cifras, pero sí creo que es un jugador con muchos detalles interesantes. Así que bueno, vamos a ver si tengo la fortuna de poder verle para juzgarlo un poquito más en vivo. Son algunos apuntes de un Salzburg lleno de talento joven y que pinta realmente bien. Okafor era duda por molestias físicas, por un problema me parece que muscular, pero bueno, igualmente es un jugador que no para de generar ocasiones. Vamos rápidamente con lo más destacado del fin de semana y vamos a cerrar con las preguntas. De Inglaterra destacamos que ha habido cambio de líder. El Manchester City se hace con esa primera posición de la Premier tras ganar al Watford por 1-3. Qué partidazo otra vez de Bernardo Silva, doblete y un partido impresionante. Me gustó mucho lo que planteó Guardiola con falso 9, pero casi 3 falsos 9, con Grealish, con Bernardo Silva y con Gundogan permanentemente queriendo jugar por detrás de la línea de centrocampistas rivales, y con los extremos a pierna natural, Foden izquierda, Sterling derecha, estirando, siendo profundos, pero al mismo tiempo dándole amplitud al ataque. Un partidazo del Manchester City. Ganó también el Liverpool 0-1 contra el Wolverhampton con un gol al final de Origi. Y en el derbi de Londres, victoria de un West Ham del que algún día tendremos que hablar. West Ham 3, Chelsea 2. Es verdad que con alguna acción bastante discutible de Mendy, del meta, pero derrota al fin y al cabo del actual campeón de Europa. De Alemania nos quedamos con que Jesse Marsch ya no es el técnico del Leipzig. Ganó el Leverkusen por 7-1 contra el Greuther Fürth con 4 goles de Patrick Schick. Goleada del Friburgo por 0-6 contra el Borussia Mönchengladbach. Y ya hemos comentado esa victoria del Bayern de Múnich que le cede el liderato ahora mismo con distancia de más de un partido al conjunto bávaro. Y de Italia, ya hemos hablado de lo del Atalanta que consiguió ganarle al Nápoles. Doblete de Gio Simeone, Venezia 3, Verona 4, al descanso estaba 3-0 ese partido para el Venezia. Pues bien, doblete de Gio Simeone que suma ya 11 goles en 15 partidos disputados en Serie A, y que si quitáramos los lanzamientos de penalti sería el jugador con más goles anotados en la liga italiana. No ha marcado ninguno de penalti. Son 11 goles en jugada los que ha conseguido el hijo del Cholo, unos números impresionantes. Ahora sí, vamos a cerrar con las preguntas de los oyentes. Le vamos poniendo el cierre al programa. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Ser Podcast, pero también que podéis elegir la plataforma que más os mole para escuchar Play Fútbol. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast. Bueno, que podéis elegir, que si nos dais cariño a cada uno de los programas, dándole like, pues mejor que mejor, que podéis elegir según la plataforma en la que estéis, suscribíos o seguirnos. Bueno, que os sentimos ahí cerca y que nos mola. Y que podéis dejar vuestras preguntas en @playfutbol en Twitter. Nos dejáis la pregunta que os dé la gana. Y también en iVoox. Esta semana nos queda tiempo solo para una, y para que la conteste Martina Galucci, que me ha dejado un audio en el contestador. Nos decía en comentarios de iVoox José desde Ávila, decía, pregunta para Bruno y Martina, dice, ¿ves realmente posible que el Newcastle se salve? ¿Qué crees que necesita fichar el equipo? ¿Los grandes jugadores se la van a jugar fichando por un equipo con tantas posibilidades de descenso? Pues bueno, le he dejado a Martina que responda a ella, porque la verdad es que yo no lo tengo demasiado claro. Ahí va la respuesta. Hola Bruno, ¿cómo estás? Bueno, a ver, respondiendo un poco a la pregunta que nos hacían sobre el Newcastle y también volviendo a lo que habíamos hablado algunos capítulos atrás, quizás hasta puede sonar medio raro, pero si al Newcastle le toca descender, hasta podría llegar a ser una forma, ¿no?, de resurgir y de poder armar de nuevo las bases.
Ya antes de este fondo, algunos fondos inversores se habían interesado en la compra del Newcastle, pero habían puesto, digamos, una cláusula en caso de descenso, por eso claramente no se había llegado a cabo, porque, bueno, a ver, si vamos a los números, el Newcastle está anteúltimo y, bueno, puede llegar a descender. Por eso también es complicado pensar en refuerzos, que por más que el club tenga el dinero necesario para poder invertir en ciertos jugadores de prestigio o en figuras, es complicado, ¿no?, para un jugador irse a un club que quizás sabe que no va a poder asegurarse su permanencia en la primera división, y más con una liga como lo es la Premier League, ¿no?, donde, bueno, es muy física, es una de las más competitivas del mundo, o sobre todo de Europa, para ser más específicos. Entonces, para un jugador también debe ser bastante complicado, más allá de lo que es el dinero, estar en un club que, bueno, no se asegura estar en primera división. Por ende, quizás sonaba un poco loco al principio decir que quizás hasta el descenso podría llegar a ser una de las mejores opciones, pero con este panorama, sinceramente, no sé si hay otras soluciones. Veremos qué es lo que pasa. El caso es que el Newcastle va a sufrir si es que quiere salvarse. Ganó al Burnley, pero su situación es bastante complicada en la clasificación. A ver qué fichajes llegan, a quienes pueden convencer y si se acaban salvando o no. Nosotros nos vamos, volvemos el jueves con el especial tras el cierre de la fase de grupos de la Champions League. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.